Buenas noches a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Carlos Fajardo. Vamos a estar hoy trabajando con estudiantes y comunidad en general que se suma a este espacio donde vamos a debatir un poco sobre preguntas que hay alrededor de lo que está pasando en la política pública en Colombia, en especial de la política fiscal y monetaria del país, el debate que hay entre el gobierno central y el Banco de la República, las diferentes visiones y posiciones de los analistas e incluso de la gente del común sobre qué es lo que está pasando en el país y cómo debe funcionar, digamos, las decisiones que se tomen para garantizar una economía estable, que es lo que todos los colombianos soñamos. Entonces, bienvenidos a todos a este espacio. Quédense, síganme en estas redes. Soy Carlos G. Fajardo y bienvenidos a este debate con estudiantes de economía. Listo, chicos. Entonces, arranquemos. ¿Con qué pregunta quieren que comencemos? Y vamos trabajando. Bueno, voy a empezar yo. Dale. Y es que en los últimos foros académicos que se han visto y pues se han reunido, por ejemplo, diferentes personas importantes del Ministerio de Hacienda y otros simpatizantes básicamente de las decisiones que toma el Banco de la República, han dicho o han demostrado o han afirmado entre ellos, Mm, pues entre los simpatizantes del banco, de mm, que, por ejemplo, y en este momento, la máxima capacidad instalada, pues en la oferta se encuentra pues en sus picos, por así decirlo, ¿no? Básicamente muy alto. Si me hago mm, entender, básicamente que casi toda la maquinaria está siendo utilizada, que pues básicamente que la oferta está en su pico y no puede llegar a más. O así argumentaban muchos de estos. Y que principalmente que en ese sentido, la demanda, a causa del aumento del salario mínimo, iba a crecer demasiado rápido a comparación de la oferta que está en su máxima capacidad instalada, ¿no? Entonces, ellos decían que en ese sentido, gran parte de la demanda agregada se iba a básicamente distribuir hacia lo que es la inflación. mm. Entonces, no sé desde qué otro punto de vista en ese sentido se puede llegar a ver lo que ellos dicen, si es verdad o cómo se puede llegar a contradecir entonces, o qué implicaciones tiene lo que ellos dicen, por así decirlo. Ok, bueno, a mí me parece importante que comencemos a hacer algunas claridades, digamos, conceptuales de lo que significa la inflación para poder entender el efecto de la oferta en la inflación. Entonces, la política, digamos, la teoría monetarista, que es la que se inventaron por ahí en los años 70, Milton Friedman, tiene una frase con la que es reconocida a nivel mundial, ¿no? Y es que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿sí? O sea, que la inflación para Milton Friedman siempre es un problema de exceso de dinero en la calle. O sea, la gente tiene mucho efectivo en la calle, entonces cuando hay mucho efectivo, la gente gasta mucho y hay inflación. Conclusión, para usted bajar la inflación, pues tiene que quitarle plata a la gente. Entonces ya no hay, ¿cierto? Ese concepto de la política monetarista de 1970, hoy ya sabemos que es falso. ¿Por qué? Porque resulta que no hay un solo tipo de inflación. Ese concepto partió de la idea de que solo había un tipo de inflación, que es la inflación generada por el exceso de consumo de la gente, porque la gente compra demasiado. Pero resulta que la historia nos ha enseñado que la inflación hay otros tipos, como los choques de oferta y la inflación especulativa. Entonces, ya son inflaciones que no tienen nada que ver con un exceso del consumo de la gente, sino que son otros efectos externos que generan un aumento de los precios, digamos, no estructural o no deseados. Entonces, piensen, por ejemplo, lo que está pasando con el petróleo. Se corta el suministro en el estrecho de Hormuz por la guerra de Irán, se dispara el precio del petróleo. ¿Cambió en algo la demanda de los ciudadanos? ¿Los ciudadanos están consumiendo más gasolina hoy? ¿Las industrias están consumiendo más petróleo hoy? No, no hubo un cambio en la demanda. Lo que hubo fue un cambio en la oferta. ¿Por qué? Porque se recortó la cantidad de petróleo que se ofrecía en el mercado, ¿sí? Entonces presiona los precios hacia arriba. Entonces es muy importante aclarar estas dos cosas para poder entender por qué están hablando ellos de la capacidad productiva del país. Entonces resulta que después de la teoría monetarista, los post-keynesianos y la teoría monetaria moderna nos está diciendo, ojo, la inflación no es un problema de demanda. Ese es el gran primer paradigma que, digamos, que nos separa de la política monetaria de Milton Friedman. La inflación no es un problema de demanda. La inflación es un problema de equilibrio, es lo que van a decir. ¿Cómo de equilibrio? Que si usted tiene un nivel de demanda y tiene un nivel de oferta, si el nivel de demanda supera en exceso la oferta, hay inflación. Pero eso quiere decir que el nivel de oferta también es importante tenerlo en cuenta a la hora de determinar la inflación. Porque si la oferta, yo no cambio la demanda, pero si la oferta es excesiva, hay caída de precios, o si la oferta no es suficiente, hay aumento de precios. Fíjense lo que pasa, un ejemplo muy interesante es la China. La China pasa de 1980 a más o menos principios del siglo XXI, tiene un recorrido exponencial del aumento de capacidad de adquisición de los ciudadanos chinos. O sea, estamos hablando de un país que era re pobre, ¿cierto?
y pasa 20 o 30 años después a volverse un país industrializado. ¿Industrializado qué significó? Que la gente comenzó a tener mucha plata en el bolsillo. La gente pudo gastar. Pero si yo miro la gráfica de la inflación de China, realmente, salvo un par de picos que tiene, es una inflación muy constante. Es una inflación realmente que no es salvaje. Vamos a ver un poquito de los indicadores. Entonces, si ustedes miran el comportamiento de la inflación en la China va a tener una inflación por allá en 1987 del 7%. Tiene dos grandes picos inflacionarios que coinciden con la crisis del petróleo, ¿cierto? Y coinciden con en 1995 otra crisis mundial. Pero si yo miro la inflación de China, está por debajo del 5% durante todos sus años, ¿cierto? La teoría monetarista que me hubiera dicho, la teoría monetarista me hubiera dicho, si hay demasiado consumo, se va a disparar la inflación. O sea, va a haber un exceso de inflación por demasiado consumo. Y la China tuvo un crecimiento brutal de consumo. La pregunta es entonces, ¿por qué no hubo una explosión de consumo, de inflación en la China? ¿Por qué si se cumple el criterio que plantea la teoría monetarista? La respuesta a eso es sencillamente porque no solamente depende de la demanda, también depende de la oferta. Entonces, al tiempo que se disparó la inflación, la producción en la China, perdón, al tiempo que se disparó el ingreso promedio de los ciudadanos chinos, también se disparó la producción. Entonces, China aumentan los salarios, pero también aumenta la cantidad de bienes que hay en el mercado, porque se superindustrializó. Entonces, esas dos cosas se equilibran. Entonces, aumentan los ingresos, pero también aumenta el producto. Y este producto que aumenta, aumenta cada vez en volumen, pero en precio es cada vez más barato, porque como China cada vez se industrializa más, comprar una camiseta en China cada vez era más barato. Comprar unos zapatos en China cada vez era más barato. Entonces, el aumento de la demanda de los ciudadanos chinos no presionó a la inflación y se mantuvo la inflación constante todo el tiempo porque hay un aumento de productividad, porque crece la productividad, ¿sí? Entonces, fíjense que ya se rompe la teoría monetaria clásica, donde dice que es solo un tema de demanda. Aquí ya vemos que es demanda y oferta. Entonces, cuando, a tu pregunta, para ya ir a la respuesta, cuando dicen que el país está en la máxima capacidad, digamos que tendríamos que mirar las cifras primero para ver si ese dato es plenamente cierto. Yo creo que no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque hay varios indicadores que me dicen que la economía no está en plena capacidad. Primero, el desempleo, aunque ha bajado un montón, de Duque lo recibimos en el 3%, hoy estamos cercano a cifras del 9%, todavía es un 9% de desempleo. O sea, todavía estoy lejos del pleno empleo, ¿sí? Entonces, yo podría decir que Colombia está en el pleno empleo si llegáramos al 4, al 3, pero con el 9 quiere decir que todavía tengo mucha capacidad instalada no utilizada. ¿Qué capacidad instalada? Mano de obra, ciudadanos. Entonces, el primer indicador que me dice, no creo que estemos en capacidad instalada máxima, por lo menos en talento humano. Y el segundo, que si bien el país viene en un proceso de recuperación económica muy importante, que tenemos una tasa de crecimiento bastante decente, ahorita vamos a hablar sobre eso, de hecho sobresaliente, pero ya vamos a hablar más detalles sobre eso, todavía no estamos en una tasa de crecimiento espectacular. O sea, todavía no somos un fenómeno del crecimiento. Entonces yo diría, tampoco me suena que podamos decir que estamos en máxima capacidad instalada. Seguramente algunos sectores puntualmente pueden estar llegando a esa capacidad instalada, pero no todos. Fíjense que la construcción está súper fría, está rezagada. Entonces, esa afirmación ya de entrada, yo no encuentro la evidencia para decir que ya estamos en el tope. Primer punto. Pero segundo punto, si eso fuera cierto, que creo que no lo es, pero si eso fuera cierto, la pregunta es cómo el aumento de la tasa de interés del Banco de la República me soluciona el problema de oferta máxima. O sea, si yo lo que estoy diciendo es que el país ya llegó a su techo, entonces me toca, fíjense la lógica que están planteando ellos, que es una lógica absurda, es contraria digamos, al pensamiento de lo que debería ser el desarrollo de un país. Porque me están diciendo, la oferta está tan alta que ese equilibrio está roto, porque tengo la demanda más baja y la oferta ya está en el techo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar la demanda, tumbar la demanda, para que esto deje de producir tanto y se aflojen los precios. O sea, básicamente lo que están diciendo es, voy a frenar la inflación matando la posibilidad de bienestar de los hogares. Porque es que ese es el otro tema. Cuando los economistas hablan de la demanda, eso suena como un dato muy frío. Eso es un dato, sí, como un indicador, una variable financiera, una variable económica a tener en cuenta y punto. Pero es que resulta que la demanda es el consumo de los hogares. Y en un país, digamos, de ingreso medio, porque ya no somos un país pobre, pero un país de ingreso medio como Colombia, recortar el consumo de los hogares significa recortar bienestar. Porque es que no tenemos hogares tremendamente superavitarios, que tengan unos excedentes de ahorro brutales, ¿no? Tenemos un país donde la mayoría de personas viven al día, viven con el ingreso del mes, lo que ganan, lo que gastan. Si yo bajo el consumo del hogar, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cosas básicas se pierden. La gente deja de consumir carne, frutas, ¿sí? O sea, elementos básicos, porque no es un consumo de lujo. O sea, no es que estemos diciendo que el exceso de demanda, que tiene esa teoría, que no la comparto, pero esa supuesta exceso de demanda no es porque estemos comprando carros en exceso o electrodomésticos en exceso, no. Es porque los mínimos están ahí.
¿sí? Que la gente está avanzando hacia los mismos gracias a la mejora del salario. Entonces, fíjense lo absurdo. Lo que están diciendo con esa teoría es que para nivelar la oferta con la demanda, en vez de mejorar la oferta, lo que hago es matar la demanda. O sea, empobrezco a la gente. ¿Quién está utilizando esa lógica? Milei en Argentina. Milei, la forma que Milei está controlando la inflación en Argentina es empobreciendo a los argentinos. Entonces, si la gente no tiene con qué comer, pues la gente no gasta. Y si la gente no gasta, pues no hay inflación. Es lo que está haciendo Milei. Lo cual, si yo lo miro desde política pública, pues eso es inaceptable. O sea, me están diciendo que la solución para el dolor de cabeza es quitarle la cabeza a la persona. O sea, eso no tiene sentido. ¿Qué debería hacer un Estado responsable? Si en teoría estuviéramos en máximos de productividad, lo que yo debería hacer es políticas públicas para impulsar esa productividad, ¿cierto? Decir, vea, hermano, si estamos ya en máxima producción de ganadería, o sea, ya, mejor dicho, no hay forma de meter más ganado, ya todas las tierras están ocupadas, que vuelvo y les digo, no es cierto, pero supongamos que es eso, entonces, ¿qué necesitamos? Meterle tecnología para poder criar más ganado en menos metros cuadrados. O sea, ¿qué necesitamos? Eso es un programa de industrialización. ¿Sí? Pero si el Banco Central sube las tasas de interés al alto nivel de la tasa real que tenemos hoy en el país, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Desincentivando la inversión. Está matando la inversión. ¿Por qué mata la inversión? Porque resulta que hay un doble efecto, que además es un efecto inflacionario. Hay un doble efecto cuando usted mata la inversión vía tasa de interés del banco. Primer efecto, genera un desincentivo de la inversión porque las inversiones de renta fija sin riesgo están muy buenas. Se lo traduzcámoslo al lenguaje que todo el mundo nos entienda. Los CETES pagan tan bien que para usted no vale la pena montar un restaurante. ¿Sí? Está tan rentable meter la platica en un ahorro en un banco que para qué me meto en el chicharrón de tener empleados, pagar arriendo, pagar de todo, para mirar si me va mejor. Cuando sin hacer nada, siendo solamente un rentista de capital, sin hacer ningún esfuerzo, me gano una tasa de interés real enorme. Entonces hay un desincentivo. Este ejemplo se lo estoy dando para alguien del común, pero piensen en los grandes capitales. Piensen en un fondo de inversión que tiene 1 billón, 10 billones, 100 billones de pesos, cuando tienen una tasa de interés real del 8%. Es que la tasa de interés real en Colombia es salvaje, pero salvaje, es excesiva. Creo que Colombia no había tenido una tasa de estas de interés real hace como unos 25 o 30 años. No existía, ni siquiera en las épocas de altísima inflación de Colombia. Entonces, ese es el primer problema, desincentiva la inversión. Vía que es más rentable, es más atractivo no hacer nada con la plata, o sea, ponerla solamente a engordar en un banco. Y por el otro lado, es que desincentiva el capital de riesgo porque los valores presentes de las inversiones caen. Entonces, pongámoslo en palabras castizas para que todo el mundo nos entienda. Resulta que cuando un inversionista quiere trabajar en un proyecto, pues hace un modelito financiero, ¿sí? Y en ese modelito financiero que hace el inversionista dice, bueno, yo me voy a comprar un terreno, voy a sembrar tomate, el tomate el terreno me cuesta tanto, la mano de obra tanto, los fertilizantes tanto, y yo a este proyecto, por allá en 2 años, le voy a sacar 100 millones de pesos. Y me toca invertir hoy 50. Entonces yo hago un cálculo, esos 100 millones de pesos, ¿a cuánto valen hoy? Entonces, para traer esa plata de 2 años en adelante al presente, se utiliza la tasa de descuento, ¿sí? Entre más alta sea la tasa de descuento, menos vale esa plata hoy. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Porque más castigo el flujo futuro para llegar al presente. Entonces, cuando la tasa de interés real sube, las tasas de descuento de los proyectos de inversión son más altas. Por lo tanto, los flujos a valor presente son más bajos. Y eso hace que los proyectos sean menos atractivos. Porque el inversionista cuando hace el cálculo dice, con esa tasa no me da para recuperar la plata. Entonces hay un desincentivo en el proceso productivo. Entonces fíjate que aumentar la tasa de interés frente a ese problema, y con esto concluyo esta respuesta, perdónenme si fue un poquito larga, pero con esto, aumentar la tasa de interés, con esa supuesta oferta ya en máximos, lo único que hace es matar más la oferta. En vez de fomentar a que la oferta se expanda, que haya más productividad, que haya crecimiento económico, lo que hace es terminar de matar la poca oferta que hay, porque lo encarece mucho.